Buenos días, mi nombre es Lizeth Corrales y el día de hoy voy a hablar un poco sobre el contrato internacional de mercaderías. ¿Por qué es importante hablar de este contrato? Bueno, nos encontramos en un mundo globalizado donde las nuevas tecnologías han ido en aumento y han desaparecido las barreras entre diferentes países. Entonces, a medida que esto sucedió y se empezó a ver en el panorama internacional, pues surgió la necesidad de que empresas particulares se vieran como obligados a expandirse y ya no solamente satisfacer lo que fue la demanda local, sino también la demanda global e internacional. Esto pues incentivó la necesidad de regular las relaciones entre estos particulares que se encontraban ubicados en distintos países. Allí es donde encontramos la Convención de Viena de 1980. Antes de la Convención de Viena, ¿qué pasaba? Pues había un problema en materia de estos contratos, ya que tenía eh, se tenía que ver que habían diferentes legislaciones, cada país tiene su legislación, su normatividad interna. Entonces cuando había un cruce de mercancías, pues se encontraba de que había diferencias sustanciales, de que el contrato de compraventa para un país es diferente que para el otro, que su aplicación es diferente, que los bienes son diferentes. Igualmente, digamos que las sanciones también eran diferentes y a la hora de un incumplimiento, a la hora de presentarse un problema entre esas partes, pues no se sabía qué legislación, qué ley aplicar. Entonces, ¿qué hizo esta Convención de Viena? Esta Convención de Viena sirve y ha servido de guía en esta materia de contratos de compraventa internacional. ¿Por qué? Porque permitió unificar ese contrato en esos artículos, lo cual ya se dejó de lado esa incertidumbre que existía y trajo seguridad jurídica. Logró que los estados que hagan parte y que hayan ratificado esta convención, pues se rijan por esa normatividad en tema de mercadería internacional. Ahora, ¿cuál es su ámbito de aplicación? Bueno, como ya lo hemos venido como mirando, pues para que esta convención aplique debe haber un elemento principal que es el elemento como extranjero internacional, ¿no? Que tiene que haber dos partes, los cuales estén ubicados en diferentes países, ¿no? Y que pues hayan ratificado la convención. Ahora, en el ámbito de aplicación, el cual está en el artículo 2 de esta convención, tenemos los supuestos donde no se aplica. De resto, pues se entiende que se aplica en lo que no está aquí regulado como tal. Entonces, ¿cuándo no aplica la Convención de Viena? Cuando haya compraventas de consumo, compraventas para uso personal, familiar, doméstico, todo esto, ¿por qué? Porque este contrato tiene un espíritu de regular lo que es la compraventa mercantil, ¿ya? Para que se lucren de su venta, o sea, revenderlos. Entonces, ¿qué pasa con estos compraventas de consumo? El consumidor, ¿qué viene siendo? Es el último eslabón en esa cadena, ¿no? Entonces, al ser de consumo no va a haber un lucro mayor, no va a haber una reventa. Entonces se sale como de este parámetro mercantil, de ese objetivo mercantil que ha tenido la convención. Otro tema es la subasta o compraventa judicial. ¿Por qué no se aplica la convención? Bueno, porque estas compraventas judiciales, estas subastas, pues no se dan con regularidad. La verdad es que son como manera excepcional, no ocurren todos los días y hay algo fundamental, que hay una complejidad cuando esto se presenta, ya que hay normatividad interna de cada país en lo que es el tema de las subastas y en el tema de compraventas judiciales. Entonces, al igual que lo que es compraventa de buques, aeronaves, aerodeslizadores y la compraventa de electricidad, la naturaleza jurídica de todo esto es diferente dependiendo de la legislación de cada país y ya es muy difícil poner a todas las legislaciones en acuerdos o acordar
solamente un régimen. Entonces, por eso la compraventa de vivienda pues no se hace cargo como, no aplica y no se hace cargo en estas situaciones. Entonces, ¿a qué se dedica esta convención? Pues se dedica principalmente a regular lo que es la formación del contrato de compraventa de mercaderías y a los derechos y obligaciones del comprador y vendedor. No se involucra con lo que es la validez del contrato y los efectos que este mismo puedan tener sobre la propiedad de las mercaderías vendidas o la responsabilidad del vendedor por la muerte o las lesiones corporales causadas a una persona por las mercaderías. Bueno, ahora, ¿cómo es la formación y la prueba de este contrato? Bueno, es un contrato consensual, no tiene ningún requisito de forma y aquí hay que hacer alguna aclaración. Esta convención establece mucho lo que es la voluntad de las partes, señala que eso es algo fundamental. Entonces, teniendo esta voluntad de las partes, tenemos que si esas partes han pactado antes una formalidad, ya sea para modificar o extinguir el contrato, pues se va a tener que aplicar esa. Ya no va a haber otra manera de extinguir, sino esa que pactaron esas partes. Ahora bien, su formación. Bueno, los contratos por lo general se celebran a través de una oferta y una aceptación. En materia de oferta, la convención en sus artículos establece la oferta, sus efectos, cuándo puede ser revocada. Pero bueno, básicamente, ¿qué es la oferta? Es la propuesta de negocio, ¿ya? Esta oferta va a ser dirigida a una o varias personas. Debe ser lo suficientemente precisa, pues la intención de obligarse. ¿Y cómo es precisa? Es precisa, sí. Hay una indicación de las mercaderías, claramente, la cantidad, precio y forma de establecerlas. Cuando no está dirigida a alguien, ¿qué pasa? Pues será simplemente una invitación a ofrecer. Ahora, ¿qué sería la aceptación? Bueno, la aceptación se puede hacer mediante una declaración o un acto. ¿Cómo un acto? Pues con el despacho de las mercaderías o el pago de la misma. ¿Cuándo surte efecto? Pues cuando llega el oferente, ya dentro de un plazo fijado o un plazo razonable. Recordemos que la voluntad de las partes está siempre presente, entonces, recordando, si las partes pactaron algo, eso debe cumplirse. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de estas partes de las cuales hemos venido como mencionando tanto? Está las obligaciones del vendedor y el comprador, que son las partes que están involucradas en este contrato. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Bueno, el vendedor debe entregar la mercancía, debe transmitir la propiedad en el plazo, cantidad, calidad, todo lo estipulado en el contrato. Y debe además entregar esa documentación necesaria para la mercadería. Y uno se preguntará, bueno, ¿cuál es esa documentación? Como es algo internacional, hay que recordar que para entrar la mercadería a un país o para que salga de ella es necesaria, pues, presentar documentos que avalen la mercadería, que contiene, bueno, todo esto debe ser entregado por el vendedor. ¿Y cuáles son las obligaciones del comprador? Pues el comprador debe pagar el precio, debe recibir esa mercancía o la mercadería de acuerdo con lo que se pactó en el contrario, debe verla, revisarla y en caso de que no esté conforme con esta, pues debe en un plazo no mayor a 2 años comunicarla. Ahora, la convención establece una jerarquía en caso de que haya alguna controversia. Es como cuando hay una diferencia, cuáles son como los pasos a seguir o cómo vamos a aplicar la convención. Entonces, se tiene que, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en el contrato de mercadería internacional rige principalmente la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, esto lo establece en el artículo 6 de la misma convención. Entonces,
Si ambas partes contratan algo, pues esto se debe cumplir a primera medida. Entonces se va al contrato, se revisa el contrato para ver qué pactaron las partes. Así se tienen supuestos donde, por ejemplo, si las partes y los estados son contratantes, han ratificado esta convención, ellos perfectamente pueden excluir de haber pactado que regían esta normatividad, pueden excluir la convención y no haberla pactado, así hayan sido parte. Y se debe respetar porque, como ya lo mencionamos, la autonomía de la voluntad de las partes es fundamental. También puede pasar que incluyeron la convención de una manera parcial, también es válido. Y hay casos donde se puede pactar que se aplique el contrato, así no sean parte. Ahora, una vez realizado como este examen en el contrato y bueno, no se pudo dirimir el conflicto, pues ¿qué se pasa? Se pasa a aplicar lo que es las costumbres de la ley internacional. Ahora, si tampoco se puede por allí, vamos entonces a aplicar lo que son las normas de Viena, ya la convención como tal. En caso de que tampoco se pueda hacer por este medio, se va a remitir a lo que son los principios generales de en que se basa esta convención. ¿Y cuál es el principio general? Pues tenemos que el principio general es el principio de la buena fe. Y ya en último caso, si ninguno de los anteriores funcionó para dirimir el conflicto, pues se debe acudir al derecho internacional privado, ¿ya? Se aplicará la norma del derecho internacional privado. ¿Y cómo se debe interpretar? Bueno, la convención hace un llamado a que esta norma se debe interpretar de una manera internacional. ¿Por qué? Porque la convención busca y su objetivo es promover la uniformidad de esa aplicación, la observancia de la buena fe en ese comercio internacional. Ahora, también la convención trae como los supuestos en donde hay incumplimiento y trae dos tipos, el incumplimiento esencial y el incumplimiento simple. El incumplimiento esencial, ¿cuál es? Bueno, es el que borra esas expectativas legítimas que tenía derecho a esperar la otra parte. Por ejemplo, tenemos que si un contrato entre dos particulares, el cual el comprador adquirió arreglos navideños. El contenedor debía llegar en noviembre, ya que él iba a comercializarlos en diciembre. Bueno, el contenedor llegó en febrero. Claramente este es un incumplimiento esencial, ya que en enero, en febrero, ya no sirve esta mercadería y hay un daño claramente esencial a este comprador. En cambio, el incumplimiento simple pues es menos grave y ya en este incumplimiento simple pues ¿qué se pide? Se pueden pedir los daños y perjuicios, o sea, daño emergente y el lucro cesante. En cambio, en el incumplimiento esencial pues sí da lugar a que se pueda pedir la resolución del contrato. Para ir finalizando, pues se tiene que la Convención de Viena trata mucho lo que es la conservación de las mercancías y ¿qué significa esto? Que hay una carga de mitigar los daños.